Prensa, con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy lunes, en este club de prensa que hoy vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en este estudio, aquí en la capital estadounidense, con Vanessa Jaglitz, es periodista, trabaja en el canal de televisión Antena 3 de España como corresponsal en Washington. Vanessa, buen día. Hola, buen día. Gracias por estar con nosotros, Gracias. bienvenida. También nos acompaña Mariano de Alba. Mariano es analista, es experto en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con el profesor Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. El día en el que también nos vamos a fijar en otras cuestiones de esta actualidad que nos acompaña. Este fin de semana ha habido protestas en Venezuela y en varias ciudades del mundo. Los venezolanos han vuelto a salir a las calles, Mariano, pero algunos han visto un cierto desinfle de esas movilizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, creo que siempre era de esperarse que la intensidad de las protestas no fuese igual que la que hubo a principios de año en Venezuela, que sin duda alguna fueron multitudinarias y sorprendieron nuevamente al mundo. ¿Por qué era de esperarse? Bueno, porque el país ha vivido este año una gran confrontación política y viene de un proceso de desgaste, ¿no? Donde la ciudadanía se formó unas expectativas de que el cambio político iba a concretarse de manera muy rápida. Eso no ha sido así y por lo tanto ahorita la gente ha vuelto quizás a pensar que lo que es prioritario en este momento es sobrevivir, es tratar de preservarse a ellos mismos, y la diatriba política y la lucha por el cambio ha quedado en un segundo plano. Además a eso se le suma que el régimen de Nicolás Maduro en los últimos meses ha ido tomando ciertas medidas que obviamente no solucionan el problema, pero sí de alguna manera rebajan la tensión en la economía venezolana, que está muy afectada. Una de esas medidas, y ya lo decía el propio Maduro ayer en una entrevista de televisión, es apertura hacia una posible dolarización en Venezuela. Ya hay muchas cosas que en Venezuela están dolarizadas. El gobierno, recordemos que Venezuela tenía un control de cambio, pero el gobierno últimamente ha hecho la vista gorda a eso, y eso ha permitido que quizás un poco las tensiones bajen. Obviamente, la persona promedio en Venezuela no gana en dólares, no tiene dólares, y los precios de los bienes y servicios están muchas veces prácticamente dolarizados, por lo que el grueso de la población lastimosamente la está pasando muy mal, pero inclusive en esos sectores hay parte de ellos que reciben remesas de familiares que se fueron a países de América Latina o se fueron a otras partes del mundo y envían eso, y eso también ha de alguna forma ayudado. Pero sí, sin duda alguna lo que vemos es una gran desilusión, y también de alguna forma no se ve un camino claro. O sea, es decir, la dirigencia política de la oposición no ha logrado manifestar cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser la ruta para un cambio en Venezuela. Yo creo que la población venezolana piensa que seguir marchando, seguir protestando, algo que se ha hecho durante muchísimos años, ya se ha hecho, y eso no ha logrado ningún efecto. Vemos un país, estoy totalmente de acuerdo, no solo desilusionado, ya totalmente desmotivado. No están llamados a la movilización porque ellos mismos, y lo hemos leído recientemente en entrevista, que se está haciendo a pie de calle a la gente, los ciudadanos lo dicen, es que no ha servido de nada. Y muchos de ellos han sido durante años asiduos, han participado en estas convocatorias y en manifestaciones, incluso del lado del chavismo también, pero la gente no está viendo resultados. Sin embargo, sí que ve que su calidad de vida ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos meses y sobre todo en estos años, y están a falta de productos básicos pues intentando sobrevivir de la mejor manera que pueden. Entonces, si antes salían a la calle cuando más cerca, como bien decía Mariano, ha estado en estos últimos meses, el pasado mes de abril, que parecía que ya todo se iba en algún momento a resolver hacia algún lado, no ha sido así. Entonces la gente está desmotivada, y por otro lado yo creo que tampoco Estados Unidos ha jugado un papel clave al fin y al cabo, porque le ha faltado concretar toda esa ayuda que ha ido
pues al menos liderando en los últimos meses, ¿no? Y al final todo el mundo se estaba preguntando ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque incluso había hablado desde la Casa Blanca, se estaba dispuesto a llegar mucho más allá para resolver el conflicto, y ahora se ha demostrado que de momento pues no han hecho nada más allá que por lo menos decisiones diplomáticas y sanciones económicas, pero por ahora no se ha llegado más lejos, y esa falta de apoyo de Estados Unidos pues supongo que también ha influido en la desmotivación de la gente. Y yo quisiera agregar, me parecen excelentes puntos, y creo que tienen razón, pero creo que agregar mínimo 2 cosas más. En primer lugar, la oposición está muy dividida en Venezuela de una forma que en otros países no, a veces no hay liderazgo, como en Chile, por ejemplo, que no hay liderazgo por nadie. En segundo lugar, creo que es estructural de otra forma, y eso es que el gobierno de Maduro no depende de la voluntad del pueblo para seguir, sino que tiene sus ingresos todavía mínimos, pero del petróleo y, según lo que dicen, también del narcotráfico. Entonces pueden prescindir hacia la población para seguir, y eso es algo que no existe en otros países, que realmente son los impuestos a la gente, etcétera, etcétera, donde tiene que vivir, y eso creo que es una gran diferencia con Chile, con Bolivia y otros países también. Sí, yo creo que, creo que sin duda alguna el hecho de que en Venezuela históricamente los gobiernos han tenido acceso directo a los recursos naturales, pero ese es un factor a considerar muy importante, ¿no? Porque además ya vemos, ¿no? Las sanciones económicas han hecho un gran impacto en el sector petrolero, pero al mismo tiempo el régimen de Nicolás Maduro ha recurrido al sector de la minería, al sector de la venta de oro, en muchos casos ilegal. Y también pues hay grandes pues, indicios de que hay una economía informal producto de actividades ilícitas. Hay mucho lavado de dinero en Venezuela, y por eso uno de los síntomas de eso es que se ve mucho efectivo, mucho cash en la calle. Pero yo creo que al final, si uno por ejemplo lo compara con otras situaciones que han venido sucediendo en América Latina en este momento, creo que un elemento es el que usted indica. Hace falta mayor cohesión en la oposición, y no solamente unidad de vamos a unirnos, sino también cómo vamos a hacer para cambiar la situación. Sí. Este llamado a la unidad de la oposición, yo llevo escuchándolo hace probablemente años. Es verdad. Sí, es que es una falla recurrente, En enero, a principios de este año, con toda la situación que se armó, vimos una oposición bastante unida los primeros meses del año, pero luego, cuando no se concretó el cambio, empezaron a surgir diferencias desde el punto de vista estratégico. Unos eran más proclives a lo que refería Vanessa: vamos a pedirle a Estados Unidos que realice una intervención militar. Otros son más proclives a una negociación. Al final, la Asamblea Nacional de Venezuela eligió ese camino de la negociación, y yo creo que eso de alguna forma calmó las ansias de cambio, porque la gente tuvo la expectativa de que a través de ese proceso de negociación se diese el cambio. Y al final también otra gran diferencia, que por ejemplo la podemos hablar en el caso de Bolivia, es que la oposición de Venezuela, la oposición venezolana, no ha sido capaz de convencer a una parte importante del sector militar para que le retiren su apoyo a Nicolás Maduro, cosa que sí ocurrió en Bolivia. Y hay que preguntarse por qué. Una razón que mucha gente menciona es porque hay un control de las Fuerzas Armadas cubanas sobre las Fuerzas Armadas venezolanas, pero al final va a ser difícil que no haya un cambio si no hay, no sé si un apoyo directo de las Fuerzas Armadas a la oposición, pero sí una fractura dentro de la coalición de gobierno que realmente permita que se concrete ese cambio político. Precisamente ese efecto contagio de Bolivia era lo que estaba esperando Guaidó que sucediera, y por eso convocó este pasado sábado a salir de nuevo en Caracas a la gente a la calle. Y yo creo que ahí tiene un desafío bien grande por delante, por lo que hemos hablado también todos estos últimos meses, porque al final, quieras o no, esa falta de concreción de Estados Unidos, o sea, cuando hablabas antes nunca dijeron intervención militar, pero sí dijeron textualmente que todas las opciones
estaban sobre la mesa. Entonces, a lo mejor, pues eso, con esa falta de apoyo tan grande que incluso acabó dividiendo a la oposición, como hablábamos ahora, no se puede comparar el tema con Bolivia, porque ya se ha demostrado que pues una de las claves en este caso ha sido precisamente contar con el apoyo militar, y en este caso todavía han demostrado que están mayoritariamente a favor de Maduro. Ahí hay dos cosas muy importantes, ¿no?, con respecto al discurso del gobierno de Estados Unidos. Primero, ese discurso de que todas las opciones estaban sobre la mesa es muy dañino, en primer lugar, porque le envía un mensaje a la población venezolana en Venezuela: bueno, la solución de este gran problema en que estamos metidos no depende de nosotros, depende de alguien de afuera, entonces me quedo en mi casa tranquilo, algún día van a venir. Y dos, sí es verdad que ese discurso de una posible intervención militar que fue asomado por altos funcionarios del gobierno estadounidense puede tener el efecto de cohesionar más a las Fuerzas Armadas, que obviamente no quieren verse expuestos a un escenario como ese. Entonces, por un lado... se puede interpretar más como una amenaza. Más que como y además eso genera una gran contradicción, porque por un lado está la oposición venezolana haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas como que quiten el apoyo al dictador Nicolás Maduro, vénganse para este lado, vamos a reconstruir el país. Y por otro lado está el gobierno de Estados Unidos diciendo que todos los funcionarios militares que han estado incursos en crímenes van a ser juzgados, y que posiblemente va a haber una intervención militar que obviamente va a generar algunos muertos, ¿no? Sí, creo que eso es clave también, es que los militares bolivianos no están involucrados, lo que sepamos, en problemas de actividad criminal, mientras que muchos militares venezolanos sí están, y saben los militares de la alta cúpula, si ellos se van a la cárcel, mientras que los militares bolivianos ahora no tienen ese problema. Entonces no hay esa cohesión en favor del régimen, simplemente porque saben, si no, nunca van a ver más a sus familias, mientras que en Bolivia eso no ocurre. 10:42 de la mañana en Caracas, 9:42 en Washington. Hace minutos el presidente Donald Trump ha recogido el guante que le lanzó el fin de semana Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Pelosi, en programas de televisión dominical de análisis políticos, dijo que el presidente debería testificar para defenderse en el proceso de juicio político en su contra. Esta mañana Donald Trump, en 2 mensajes de Twitter, ha dicho que eso es una caza de brujas, que Pelosi está petrificada por la izquierda radical, dice textualmente el presidente, pero que a pesar de todo, él no ha hecho nada mal y que está seriamente considerando la posibilidad de testificar. Esto cuando hace horas el presidente Trump criticó a quien va a participar esta semana en esas audiencias en las que se espera que al menos 8 funcionarios den declaraciones sobre el presunto abuso de poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el caso de Ucrania. La semana pasada fueron 3, entre ellos quien fuera la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, y esta semana entre las voces va a estar también quien fue el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea. Trump ha criticado duramente a una asesora, ojo al dato, asesora de su vicepresidente, que también estuvo y escuchó la conversación. Profesor. Me parece ridículo. Nos estamos sonriendo mientras que nos decías eso. Porque ya nada nos sorprende. Porque no, la cosa es que si él testifica, nadie va a querer que lo haga, porque él se contradice, lo va a hacer peor, y eso es, como se dice en Bolivia, es mucho cuello, ¿no? Habla mucho y que es como hemos hablado de todas las medidas sobre la mesa con Venezuela, y al final no ha hecho nada. Eso es, está tratando de gobernar por tweet, y creo que eso no funciona muy bien y no le conviene por nada. Pero yo aquí les quiero decir una cosa. El presidente Trump tiene una habilidad extraordinaria para marcar la agenda. Por supuesto. Todo el mundo está hablando ya en medios de la posibilidad de que el presidente testifique. Ajá. Lo cual aparca otros temas de debate público, y no ha dicho que lo vaya a hacer, ha dicho que lo está considerando seriamente, lo cual es un brindis al sol, porque es ni sí ni no. Claro. Es un experto en desviar la atención. Sí. No es la primera vez que pasa. Recordemos que esto se planteó ya con la investigación del fiscal especial Robert Mueller, donde pues por algunas semanas estaba muy en el debate sobre si Mueller iba a interrogar o no a Trump, y si Trump se iba a negar o no. Yo creo que al final va a pasar algo muy parecido en esta instancia.
quizás Trump tiene la intención, pero como decía el profesor, sus asesores más cercanos, los altos funcionarios de la Casa Blanca, no lo van a permitir porque se someten al riesgo de que el presidente diga algo, como habla mucho sin pensar, que diga algo que no debió haber dicho, y eso pues genera un impacto político negativo en su campaña electoral. Dicho eso, pues sí es verdad que esto marca la agenda pública, y en ese sentido el presidente Trump tiene una gran habilidad, pero yo creo que al final dentro de la Casa Blanca están convencidos de que este tema, de que la discusión sobre este tema puede terminar beneficiándolos, porque la tensión se pone en una diatriba política que muy probablemente no convence al elector promedio de Estados Unidos, y al final se pasa el tiempo y vamos a llegar ya a los meses previos a la elección presidencial del año 2020, donde el elector va a votar en consideración a otros elementos que no son de naturaleza política. Y ni va a saber quién es el candidato demócrata porque van a estar solamente hablando de Trump, que creo que es parte de la estrategia también. Y la semana pasada, por ejemplo, lo veíamos en las comparecencias, como comentaba antes Gustavo, y al final se terminaba hablando de qué estaba tuiteando en ese mismo momento el presidente que de lo que estaba sucediendo bien ahí en el Capitolio. De todos modos, me parece interesante, también a modo de anécdota, a lo mejor no estamos viendo que realmente este inicio de proceso también está acaparando toda la atención, obviamente pues mediática, pero sobre todo de la gente. Y el otro día yo veía unas imágenes destacadas en redes sociales también, donde en el mismo momento en que iniciaban las comparecencias se veía en un avión todas las pantallas que la gente, pero son pantallas que uno selecciona lo que quiere ver, ¿no? Entonces se veía todas las pantallas donde todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba sucediendo. O sea que yo creo que en ese sentido también, evidentemente estamos en el inicio de campaña unas presidenciales donde lo que pase allí, lo que se diga y las consecuencias de lo que se haya dicho van a influir, si no para iniciar finalmente el impeachment, para condicionar la opinión de los votantes que van a ir a tomar decisiones en los próximos meses. Y después, por otro lado, me parece interesante destacar de aquí que lo que decíamos, esta semana el foco de atención, si ya no hablamos tanto de la forma y de cómo el presidente se está dirigiendo hacia él todos los temas que más de interés, lo más importante va a pasar también, vamos a tener que estar muy pendientes de este próximo miércoles, porque la comparecencia del embajador ante las Naciones Unidas, del embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, de Gordon Sondland, va a ser súper importante, porque en realidad él tuvo contacto directo con el presidente Donald Trump y probablemente va a poder desvelar información que hasta ahora no se ha conocido. No solo contacto directo, sino que el presidente le pidió determinados movimientos diplomáticos que beneficiasen esa agenda personal, política del presidente. Una encuesta que me llamaba la atención este fin de semana la ha realizado Político y Morning Consulting. Dice que solo el 2% de los estadounidenses sobre el juicio político tienen una gran posibilidad, creen que existe una gran posibilidad de que cambien de opinión. 2%. El 8% alguna posibilidad. Y el dato llamativo, el 62% no creen que haya ningún cambio a pesar de ese juicio político y de lo que pase en el mismo. Es lo de esperarse. A ver, creo que los demócratas tienen el gran problema de que una cosa es la investigación, que yo pienso que sí es legítima, pero a medida que pasa el tiempo van a tener el problema de que ese no puede ser el tema de campaña, porque no es la preocupación principal de los estadounidenses, y al mismo tiempo ya es obvio que la Casa Blanca va a jugar a la campaña resaltando el buen estado de la economía, porque realmente no hay otro logro concreto por parte de la administración Trump que no sea el relativo estado estable de la economía estadounidense. En tema de política exterior no hay nada, con China hay como una especie de tregua en este momento. En realidad, y luego grandes reformas legales, aparte de la fiscal que hubo, yo tampoco veo nada. Entonces creo que al final pienso yo que los demócratas, que además tienen una diversidad muy amplia de candidatos, están entrando en un terreno peligroso donde el tema principal de la elección presidencial 2020 se les vuelva a Donald Trump
y eso, como decían aquí antes, al final beneficia al propio Donald Trump. Al volver de la publicidad, vamos a hablar de las encuestas, de lo que dicen esas encuestas demócratas, pero para el tema de la testificación posible del presidente Trump en ese juicio, ¿algún comentario? Bueno, sí, me parece que es algo que no vale la pena ni pensar, porque me parece que la agenda de hoy en 6 horas ya va a cambiar y... ¿Tanto? No, yo creo que un par. Perdón, sí. En realidad, sí, puede ser que sea más rápido. No vale la pena ni comentar sobre eso, porque no creo que valga la pena. Francamente. No, yo aquí solo el último apunte y hablaremos más de encuestas, dices tú. Es que las encuestas hay que cogerlas con pinzas. Hay que saber en qué momento se han hecho y también hay que esperar que en las próximas 2 horas, como bien decís, o 6, van a pasar tantas cosas que pueden volver a condicionar a los que se les pregunte en las siguientes encuestas. 9:51 en Washington. Esto es Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa, la mesa de análisis sobre las cuestiones de la actualidad y queremos, como les decíamos antes de la pausa, fijarnos en cómo avanza esa carrera por la nominación demócrata. Este miércoles se va a producir en Atlanta el 5º debate y ya hay 10 candidatos que han pasado el corte, las condiciones que exige la dirección del partido para poder participar en ese debate. Vamos a ver a un pelotón de cabeza que se ha ido de manera recurrente posicionando. Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Pete Buttigieg. Pete Buttigieg ha dado sorpresas y las encuestas en los últimos días dicen que en el estado de Iowa, donde se van a realizar los caucus, que son esas asambleas comunitarias en las que se eligen los candidatos, que difieren un poquito de las primarias, en los que, grosso modo, en las primarias depositan los ciudadanos votos en una urna, en los caucus los ciudadanos se reúnen en asambleas y acaban decidiendo en función de a quién se aproximan más o menos. Más o menos, se lo he explicado intentando ser breve. En cualquier caso, la sorpresa la está dando Pete Buttigieg, el alcalde de South Benton, que lleva la delantera en ese estado. Y es relevante porque ese estado marca tendencia y posiciona a candidatos de cara a las siguientes primarias que se van a producir. Esto es una de las noticias. La otra, el expresidente Barack Obama ha alertado al Partido Demócrata de no escorarse demasiado a la izquierda. Eso por el surgimiento de Elizabeth Warren y de Bernie Sanders y la popularidad que tiene entre muchos votantes. Y todo esto lo conocemos cuando va creciendo la preocupación en Estados Unidos, Vanessa, por el crecimiento, la popularidad que tiene Elizabeth Warren, particularmente en los sectores más económicos del país. Sin duda, es una de las candidatas más fuertes y tal vez los que están más preocupados son los multimillonarios de este país porque serían los más afectados por sus políticas si pudieran llevarlas a cabo y si ella pues finalmente liderara el Partido Demócrata y tuviera mucho que decir entonces. Y creo que varias cosas importantes de lo que puntualizabas. Lo de Obama no ha dicho nada, pero lo ha dicho todo. Primero, no es nada habitual que el expresidente, esto era un acto privado, pero no es nada habitual que se pronuncie, y mucho menos en la fase en la que ahora se está todavía pues todo en juego en los demócratas, ¿no? Creo que es bastante interesante que... en este caso, por ejemplo, Buttigieg sea uno de los que esté liderando. Claro, hablamos de Iowa y es uno de los estados clave que suele ser referencia en lo que suceda en el resto de estados, por lo menos a nivel nacional, pero es bastante interesante ver cómo en la medida en la que otros candidatos iban saliendo de la posición demócrata, que han sido el mayor número de demócratas que se han presentado a unas presidenciales, cómo en la medida en la que iban saliendo se iban posicionando con mayor fuerza. Hasta ahora ya sabíamos que Biden, por su trayectoria política, pero con muchísima más fuerza Elizabeth Warren y Sanders. Sin embargo, que haya una cuarta persona, en este caso, que no era tan conocido como él y que en estados como Iowa, que es clave, esté ganando terreno, tal vez tiene mucho que decir, y tal vez Obama tiene cierta razón en el sentido en que el mensaje que él ha querido lanzar es que no se radicalice tal vez tanto hacia el lado liberal y que se tenga en cuenta que hay un amplio sentimiento moderado dentro del partido en los que hay que escuchar muy bien lo que quieren los ciudadanos. Eso al menos es lo que se ha interpretado de las declaraciones de Obama. A ver, yo creo que las dos noticias van muy bien juntas porque, por un lado, el alcalde Pete representa esa visión más de centro dentro del Partido Demócrata, aparte de Joe Biden, ¿no? Y creo que Joe Biden
que sin duda debe ser el candidato preferido de Barack Obama, pero no lo va a decir públicamente, Joe Biden ha venido desinflándose mucho. Entonces, de alguna forma creo que el surgimiento del alcalde Pitt es un síntoma de que hay una parte importante de la población estadounidense que no ve con buenos ojos a la izquierda más radical, entiéndase menos radical Elizabeth Warren, pero más radical Bernie Sanders. Y además creo que el comentario de Obama parte de un entendimiento de cómo se gana una elección presidencial en Estados Unidos, ¿no? Una cosa es ganar las primarias del Partido Demócrata en algunos estados donde nada más votan quienes son claramente de tendencia demócrata, y otra cosa es ganar la elección presidencial. Y para ganar la elección presidencial va a ser muy difícil si el candidato demócrata es un candidato de la izquierda radical. A menos que ese candidato, una vez que gane las primarias del Partido Demócrata, pues se mueva un poco al centro. Pero la lógica indicaría que la mayor posibilidad del Partido Demócrata, y ojo, las posibilidades del Partido Demócrata para el año 2020, desde mi punto de vista, son bastante bajas, pero la mayor posibilidad que tendría el Partido Demócrata en el año 2020 es justamente con un candidato moderado, de centro, que sea capaz de llegarle tanto a los republicanos que no están muy seguros de Trump, como a una amplia base de los demócratas. Eso es difícil de hacerlo, pero es posible que quien tenía en el papel las mayores posibilidades de hacer eso era Joe Biden, pero al final parece que no convence mucho. Todavía no se le puede descartar, pero entonces este surgimiento del alcalde Pitt, y habrá que ver qué tanto avanza, pudiese ser. Y para rematar, pues está todavía por verse si Michael Bloomberg se va a lanzar como candidato del Partido Demócrata, que es otro síntoma de, el hecho de que Bloomberg lo esté considerando es otro síntoma de que se entiende dentro de quienes no quieren a Donald Trump que tiene que ser una persona moderada la que vaya a enfrentarlo en noviembre del año 2020. Bueno, hay muchas cosas que decir sobre Iowa en particular. El problema con Iowa es que en primer lugar es un caucus, que dice que van solamente los más convencidos y es todo una negociación pública, digamos, por quienes van a votar. Segundo lugar, no representa, digamos, la realidad demográfica del país, ni mucho de los votantes demócratas. Y eso es preocupante de alguna forma con Buttigieg, porque él, por ejemplo, no tiene muy buena aceptación con los afrodescendientes, mientras que, por ejemplo, Joe Biden sí lo tiene. Entonces, porque en su gran mayoría Iowa es un estado granjero, de blancos, de pequeños pueblos, todo eso, y sí, digamos, como decíamos, la América profunda, digamos, del medio oeste, pero no tiene que ver con las costas de California, digamos, de la costa este y todo eso. Entonces, sí puede ser que Iowa sea importante, y obviamente lo es porque es el primer estado que vota de alguna forma, pero al mismo tiempo yo tendría un poco de recelo con eso, porque Buttigieg a mí me gusta, pero yo no soy afrodescendiente, soy un blanco que justamente es el que debería gustar. Pero si los afrodescendientes no votan en una gran mayoría y con mucha fuerza para el candidato demócrata, el Partido Demócrata no va a poder ganar en las elecciones. Y eso es lo preocupante. Entonces, Buttigieg va a tener que hacer algo para atraer a esa gente, o va a tener problemas al final, y vamos a ver qué pasa. Pero es interesante que él suba, ¿no? Porque son, no sé cuántos son, 20 todavía, algo así, y por fin están saliendo, digamos, los 3, 4 mejores, pero todavía son 3, 4, que es mucho. Usted es académico, y la sensación que tengo es que el sistema de primarias, de elección de candidatos primarias, que tiene que parecer, al menos a ojos de un observador externo, un proceso transparente de elección de líderes, se acaba convirtiendo en un problema, en el sentido siguiente: ¿quién vota en las primarias republicanas? Los más convencidos, que suelen estar más a la derecha, son más conservadores. ¿Quién vota en las, de manera masiva, primarias demócratas? Los que están más a la izquierda,
que están más convencidos, y acaban escogiendo candidatos que forman parte no del centro, sino de los extremos. Luego la campaña electoral les obliga a moverse ligeramente hacia el centro para conseguir captar el voto de la mayoría de estadounidenses. Pero claro, ese movimiento hacia el centro te ha dejado un rastro de declaraciones y posicionamientos en el extremo en el que te encontrabas, que luego es muy difícil recuperarlo. Supongo que es ahí donde Barack Obama advierte a los ciudadanos: ojo con ese demasiado a la izquierda. Creo que lo interesante tal vez es buscar, observar en qué alianzas van a buscar también. Pues por ejemplo, Sanders se está apoyando muchísimo en el fenómeno Ocasio, porque es que le acompaña a todas partes, ¿no? O sea que al final es una fase muy inicial en la que estamos y todavía tienen que pasar muchas cosas y tienen que ganar más fuerza otros candidatos, pero yo creo que parte de la clave del éxito del Partido Demócrata va a ser, en vez de ofrecer una imagen de heterogénea y de ver cómo están sumamente distanciados en cuanto a ideales y a posiciones, que poco a poco se vayan acercando, pero no solo el candidato más fuerte con el que menos, sino viendo un poco en la misma dirección las medidas que quieran ir tomando. Y tal vez parte del éxito también será, como decía, qué alianzas entre ellos generan, ¿no? Esto es Club de Prensa, hoy con Vanessa Jaglitz, con el profesor Eric Langer y con Mariano de Alba. Ya regresamos. Cuidado, cuidado, cuidado. 9:12 de la mañana en Ciudad de México, donde está asilado el expresidente Evo Morales. Un Evo Morales que, como decíamos al principio, está dando entrevistas a medios de comunicación internacional. Una entrevista reciente que ha concedido a BBC Mundo, en la cual les recomiendo, por la conversación que mantiene con el periodista, que llega a momentos de una cierta tensión dialéctica. Morales expresa su preocupación, dice, por un conflicto civil, una guerra civil dentro de Bolivia. Mariano, una preocupación que al tiempo que la expresa, él mantiene el llamado a los suyos a movilizarse. Bueno, yo creo que es totalmente errado Morales, ¿no?, ante la posibilidad de una guerra civil en Bolivia. Creo que la gran parte o buena parte de la población boliviana de alguna forma ve con buenos ojos la salida de Evo Morales, sobre todo luego de que perdió el referéndum del año 2016, donde la mayoría de los bolivianos dijeron que no debía presentarse a la reelección. Sin embargo, pues también es una realidad que las decisiones de quienes han asumido el poder en Bolivia en los últimos días son más que cuestionables, ¿no? En primer lugar, olvidándose de la separación entre la Iglesia y el Estado. Veía yo unas imágenes de unas manifestaciones en Bolivia, básicamente parecía como un acto eclesiástico o litúrgico, mejor dicho. Y luego es verdad que hay un sector de la población, y eso creo que no sorprende a nadie, muy importante, que sigue apoyando a Evo Morales, que sigue apoyando a su partido político, el MAS, y que ha salido a manifestar a las calles y se ha encontrado con una fuerte represión, que también es algo que hay que condenar. Y ahí es donde vemos, quizás de forma más clara, que buena parte de las fuerzas de seguridad del Estado, sin duda alguna, han cambiado su lealtad y están dispuestos inclusive a asesinar a manifestantes para tratar de recuperar el orden. El objetivo central del supuesto gobierno encargado de Bolivia es convocar a la brevedad posible unas elecciones. Pero lo que hemos visto en los primeros días es más bien una especie de revanchismo, una especie de tratar de minimizar y borrar quizás lo que fue la gestión de Evo Morales, que tuvo muchos desaciertos, que debilitó mucho las instituciones, pero también tuvo algunos aciertos. Y creo que no veo la posibilidad de una guerra civil en Bolivia, al contrario de lo que dice el expresidente Morales. Sí veo la posibilidad de una gran represión y un gran descontento, que lo que puede llevar a dos caminos: o puede llevar a masivas violaciones de derechos humanos en Bolivia, o puede llevar, y nadie se sorprenda, a un descontento tal que termine regresando Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Bueno, yo creo que justamente Evo Morales está jugando a eso. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el gobierno temporal de Bolivia lo está haciendo muy mal, con la represión desatada, así con muertos y todo eso aquí está muy mal. Pero al mismo tiempo creo que Evo Morales está tratando de hacer lo que hizo Chávez en el 2002.
quiere decir que lo sacaron del poder y después volvió porque era como El Salvador. Lo que entonces, si eso pasa, entonces yo estoy seguro que Evo Morales nunca más va a salir de la presidencia, sino cuando se muera. Y justamente ese es el problema. Él está jugando a eso en este momento. Y quiere tener tanto desorden como posible, como él se ve como salvador, excepto que el problema es, digamos, el pecado original en todo eso fue de él, que él hizo fraude en las elecciones. Entonces, a mi modo de ver, si él vuelve al país, primero debería ir a la cárcel por hacer una elección fraudulenta, y él nunca más debería ser presidente por eso. Pero al mismo tiempo estoy totalmente de acuerdo que todos queden embarrados en esto, que nadie quedó bien en ese proceso, y más bien los militares le hicieron un favor cuando dijeron que sugerían que se vaya, entonces podía gritar golpe, 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 que en realidad ya él tuvo que irse de todos modos. Y eso, bueno, fue lo que le ayudó a irse y que México entonces lo rescatara de alguna forma. Y lo que yo entiendo, si él es un asilado político, él no debería hacer declaraciones según la ley internacional. Él debería callarse y no hacer nada, pero México le da más bien ese lugar para seguir haciendo declaraciones. Pero no sería también ¿no sería coartar su libertad de expresión? Yo he leído muchos días, en estos últimos días, muchas veces ese pedido a que Evo Morales mantenga el silencio. Sí. Pero él tiene su derecho también a expresar su punto de vista. Por ahora es la única arma que le queda, porque fuera no, pero del lo país... decía en el sentido de la ley internacional. Yo entiendo, y el argumento es un asilado no hace declaraciones para no poner en riesgo su condición de asilado político, y que forma parte intrínseca de su condición el mantener el silencio. Pero eso me parece que entra en conflicto con un derecho fundamental que él... Yo creo que esa limitación es sobre todo en casos de asilo territorial, es decir, cuando la persona está asilada en el propio país que lo está buscando donde quiera ser procesado. Dígase si Evo Morales estuviese en la Embajada de México, en Bolivia, en La Paz. No es así. ¿Como Leopoldo López? Exacto, como Leopoldo López. Pero una vez que sale, no está claro que esa limitación... Bueno, lo que sí pasó cuando yo fui director del Centro de Estudios Latinoamericanos, invitamos al señor Rosales, que había sido el contrincante con Chávez para las elecciones, y él estaba asilado en el Perú. Nosotros lo invitamos para que hablara y no fue posible, porque tanto los venezolanos se quejaron y también el gobierno de Estados Unidos dijo que no podía dar declaraciones aquí porque era un asilado político, sino tenía que volverse al Perú sin dar declaraciones. Entonces, según eso entiendo que es así. Yo entonces entiendo eso, pero lo que veo es un cierto doble rasero en esas peticiones o de exigencia de silencio. Cuando Leopoldo López abre la boca y habla, que tiene su derecho a hacerlo, nadie veo que de manera masiva exija ese cumplimiento de esa condición de asilado político. Se le ha pedido el gobierno español, pero si la incumple, no hay ese llamado masivo de, oiga, guarde silencio porque es usted un asilado. En cambio, habla Evo Morales y todos los argumentos es, oiga, cállese porque usted es asilado. Pues o todos o ninguno, ¿no? Manuel Rosales también fue digamos, más de derecha, entonces eso es lo que yo entiendo. Pero yo creo que el contexto puede ser es que distinto. haya una doble moral allá y no sería sorprendente, ¿no? ¿Y quién más lo critica? Pues entonces quien evidentemente no quiere que tenga una cierta repercusión, porque como decía Mariano, en el hipotético caso de que volviera a Bolivia, volvería reforzado. Entonces ahora hay obviamente también una parte de mucha gente que no le interesa que él hable y siga haciendo declaraciones que siguen teniendo fuerza, porque estamos hablando del tema hoy y todos los medios de comunicación también son reflejo. Y supongo que hay maneras y maneras de verlo, o sea, hay perspectivas, pero a nivel de asilo no es lo mismo. También él decía que él teme por su vida, pero que él no quería abandonar el país, pero se vio obligado porque evidentemente pues, su vida corría peligro. Entonces tal vez eso es lo que le justifica
justifique también el poder tener voz allá donde esté y el poder tomar el control, porque es que, como decimos, es la única arma que tiene ahora mismo. Bueno, su salida también contribuyó a calmar, al menos en una primera instancia, la situación en Bolivia. Estaba bien tenso después de las acusaciones y que de nada sirvieron las ofertas de diálogo que el mismo Morales puso sobre la mesa, incluso que contenían la posibilidad de volver a repetir elecciones, de no presentarse él. Es decir... Y él negó desde el principio la segunda vuelta, entonces... Sí, yo creo que ahora también, como decía Mariano, o sea, y lo peligroso que se presenta es que la opción que ahora está en el poder no era la opción que, bueno, que por línea le toque y va a hacer lo mejor posible para que cuanto antes se celebren elecciones, sino que están dando una imagen de que quieren ir a todo lo contrario de lo que estaba sucediendo, y eso está perjudicando a una gran parte de la población de comunidad indígena y también a la imagen de... pues del país en general, ¿no? Al respecto de Bolivia, antes de ir a la pausa, me informa el equipo de producción que el ministro de Gobierno de Bolivia, el señor Arturo Murillo, acaba de informar que grupos ligados al narcotráfico tenían planificado atentar contra la vida de quien se considera presidenta interina de Bolivia, Yanine Añáez. Esto, por si no fuera poco, la situación de clima, de confrontación, de tensión que hoy vive la sociedad boliviana. Esto es Club de Prensa, ya regresamos. En México la violencia le pasa factura a Andrés Manuel López Obrador, un presidente que llegó precisamente a Los Pinos con la promesa de hacerle frente a esa violencia y a la corrupción. Ahora vemos que esa violencia le está pasando esa factura en las encuestas. Un sondeo que se ha publicado este fin de semana revela que ha caído 10 puntos en la popularidad, que si bien es muy alta, va en retroceso. Ha pasado del 68, casi 69% de aprobación al 59%. Es envidiable, aún así, ese alto índice de aprobación, pero la caída es considerable, según la encuesta que ha publicado el periódico El Universal de México. Mariano. Sí, creo que, sigue siendo una popularidad impresionante si la comparamos con otros presidentes latinoamericanos, pero creo que esto era algo de esperarse, ¿no? Creo que va transcurriendo el tiempo y se hace cada vez más claro que no hay una política clara en materia de seguridad por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ha habido muchas promesas, ha habido inclusive el apoyo a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, pero quizás estas encuestas son una respuesta a los incidentes que se han dado en los últimos meses, diría yo ya, ¿no? En primer lugar, la captura del hijo del Chapo Guzmán, que luego tuvo que ser liberado ante el control del narcotráfico de una ciudad en México, y en segundo lugar el asesinato a esta familia mormona en México, que sin duda alguna fue muy importante porque de alguna forma generó un shock en el país y demostró que las fuerzas de seguridad del Estado mexicano no tienen el control sobre el territorio. Sí, estoy de acuerdo, pero todavía, como decías, tiene mucha popularidad y más bien me parece que algo lo que está haciendo muy bien es ser transparente, hablar con la prensa casi todos los días, todo eso. Entonces, creo que por eso todavía tiene una aceptación, pero eso de abrazos en vez de balas, obviamente es un plan que no funciona por muchas razones y no tienes tiempo para hablar sobre todo eso ahorita. Las cifras no le ayudan, más de 25.000 asesinatos en lo que llevamos de 2019, no creo que le ayuden a ir aumentando su popularidad, si bien todo lo contrario. 9:29 en Ciudad de México, 10:29 en la costa este de Estados Unidos. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy, que hoy hemos compartido con las opiniones de Vanessa Jaglitz, el profesor de la Universidad de Georgetown, el profesor Eric Langer, y con Mariano de Alba. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo, que tengan una feliz jornada y feliz inicio de semana. Mañana a la misma hora nos reencontramos.